Tesalonicenses, y hoy nos corresponde iniciar el capítulo 3. El martes pasado estuvimos viendo los últimos 4 versículos y como usted quizás ya habrá notado, este documento, que es el más antiguo que conservamos de los escritos del Nuevo Testamento, tiene 5 capítulos. Y estamos hablando entonces que estamos acercándonos o estamos a la mitad ya de la carta. De tal manera que hemos avanzado desde que iniciamos en el mes de mayo. Y a partir del capítulo 3 hay un cambio en la carta, porque Pablo ha venido hablando sobre lo que fue su ministerio en Tesalónica, y a partir de el capítulo 3, quizás, hermanos, no desde los versículos que vamos a leer hoy, sino más adelante, Pablo va a pasar a exhortar a la iglesia para poderle enseñar más acerca de lo que él no pudo enseñar cuando estuvo en Tesalónica. Así que vamos a leer en esta oportunidad la primera carta en el capítulo 3, los primeros 5 versículos. Nos ponemos de pie para la lectura. Dice Primera Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 5. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase, en este caso sería que nuestro trabajo resultase en vano. Oremos un momento. Muchas gracias, Señor, por presentarnos delante de ti como un instrumento para poder, Señor Jesucristo, poder, Señor, llevar tu palabra. Ya estamos aquí, Señor, y estamos seguros de que tú nos vas a hablar una vez más. Hemos avanzado en este estudio y hemos sido bendecidos, Señor. Hemos sido bendecidos con tu palabra, Dios mío. Hemos sido bendecidos, Señor Jesús, con tu mensaje. Muchas gracias en esta hora, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús, porque tú nos has bendecido y nos has dado la fuerza para seguir adelante. Solo levante su mano un momento y prepare su corazón. Dígale: Señor, estoy listo para que tú me enseñes. Estoy lista para que tú me enseñes. Gracias, dele gracias porque el Señor ya envió su palabra, ya envió el pan de cada día, ya envió la enseñanza, ya envió su palabra hoy. Solo es de que usted se prepare para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Muchas gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Espíritu Santo.
Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. En la última ocasión, si ustedes recuerdan, estuvimos viendo que era el gozo y la alegría de Pablo. Tal vez recordarán que en el versículo 20, donde terminamos, mencionábamos que para Pablo su gozo y su alegría, su corona, no eran cosas terrenales, sino que eran los tesalonicenses. Y hablábamos la importancia que tenía para Pablo la iglesia, que él despreciaba cualquier cosa con tal de que ellos estuvieran bien. También en el versículo 17 y 18 estuvimos viendo el deseo de Pablo que en su momento tuvo para ir a Tesalónica, pero como él bien lo dice en el versículo 18, que Satanás les estorbó. Estuvimos viendo que no se debe ignorar los ataques del enemigo, ya que éste tiene poder, quizás no como el que el Señor tiene, pero tiene una autoridad que le fue dada, y si nosotros nos descuidamos, él puede. De hecho, Pablo fue estorbado, y no era porque él era un hombre descuidado, sino porque Satanás es alguien que no duerme, está pendiente. Y si ustedes también recordarán, les decía que a muchos los derribó y por eso ya no están acá. Y no crean, hermanos, que con nosotros él ya desistió. Él sigue pendiente, viendo de qué manera destruye nuestra vida. Pero en esa idea, en la manera en que Pablo tenía deseo de ir a ver a los tesalonicenses, está escrito del versículo 1 al 5. Porque fíjense lo que dice el versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe. En este versículo 1 y 2, lo que Pablo está haciendo es de que no pudieron soportarlo más. Si ustedes notan, él tenía un gran deseo de ir. Y él mismo dice que Satanás les estorbó. Pero en el versículo 3 habla de una ansiedad. Así se traduce en el original la palabra no pudiendo soportarlo más. Hermanos, otra vez es bien interesante qué era lo que le daba ansiedad y preocupación a Pablo. Si ustedes notan, no era que no tenía que comer. A Pablo no le daba ansiedad y preocupación el hecho de que no tenía zapatos. Él no dice aquí, fíjense que no teníamos ropa y estábamos desesperados. O no teníamos agua y estábamos desesperados. Por lo que Pablo estaba desesperado era por saber de los tesalonicenses. ¿Y para qué quería Pablo saber de ellos? Nuevamente les recuerdo que lo que sucedió en Tesalónica cuando Pablo y su equipo misionero llegaron, era de que ellos solo pudieron estar 3 días de reposo, en este caso 3 semanas, y la razón por la cual tuvieron que abandonar Tesalónica fue por la persecución. De tal manera que Pablo tuvo que huir, lo tuvieron que sacar. No se salió, lo sacaron, porque si no lo mataban. Y la preocupación de él es, ¿qué habrá pasado con los hermanos? ¿Será que ellos habrán perseverado? Si hubiésemos estado en el tiempo de hoy, pues Pablo no lo hubiera dudado y hubiera hecho una llamada telefónica.
hubiera mandado un mensaje de voz y hubiera preguntado cómo están. Pero en aquel tiempo viajar era algo que costaba días. De tal manera que saber de la situación de personas que vivían lejos era esperar días. Y en ese sentido, Pablo estaba desesperado. Miren el verso 1, lo dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que Pablo le dijo a Timoteo, yo ya no aguanto más. Vas a ir a ver tú cómo están las cosas allá. Pero si ustedes notan, Pablo quería ir él. Entonces las investigaciones dicen de que a quien más se le oponía Satanás era a Pablo. Las investigaciones dicen de que a Pablo sí le era más difícil ir, porque él era una persona buscada, una persona a quienes lo buscaban porque ya sabían quién era. Pero ¿quién era el que estaba detrás de todo esto? ¿Quién era el que estaba detrás de todos estos obstáculos? El tentador. Era el enemigo. Ahora, lo interesante aquí es que aunque Pablo no puede ir, envía a Timoteo. Por eso él, en la misma carta, hermanos, le dice, y enviamos a Timoteo. O sea que lo interesante de esto es de que Pablo está escribiendo una carta con motivo de lo que Timoteo vio en ellos. No sé si ustedes se meten conmigo. Dice, y enviamos. La palabra enviar, ¿en qué tiempo está? ¿Presente, pasado o futuro? Está en pasado. Enviamos es que Timoteo fue. Entonces, y como Timoteo trajo noticias, conforme a las noticias que trajo Timoteo, ahora Pablo está elaborando una ¿qué? Una carta. Porque si Timoteo no hubiera ido antes, no estuviera escribiendo y enviamos a Timoteo para saber de ustedes. Entonces, ¿qué fue primero? Vamos a ver si están poniendo atención. ¿La carta o el viaje de Timoteo? El viaje de Timoteo. Y como resultado de las noticias que trajo Timoteo, Pablo escribió lo que hoy conocemos, la primera carta a los tesalonicenses. La primera, no la segunda. La segunda tiene otro tiempo de haber sido escrita. El hecho de que esté primero y segunda no significa que fueron escritas en el mismo tiempo y en el mismo contexto. Solo estamos en primera de Tesalonicenses. Entonces, avancemos, hermanos, y vamos a ver cuál era el objetivo con el cual Pablo envió a Timoteo. Como dice el versículo 2, ¿qué dice? Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador en el Evangelio de Cristo. Aquí vemos de que a Timoteo se le menciona con tres características. La primera característica de él es que era hermano. Usted notará que eso de que nosotros llamemos hermano a otro no es nuevo. ¿Quién era Timoteo? Era primero hermano. Y Pablo dice, nuestro hermano. Entonces, cuando usted saluda a alguien y le dice hermano, es porque somos parte de la misma familia. No deje de saludar a sus hermanos cuando los vea. No tenga pena en hacerlo. Dígale Dios le bendiga, hermano, donde quiera que lo vea. ¿Qué más era Timoteo? Era servidor ¿de quién? De Dios. Y ustedes notan de que lo que Pablo está haciendo es que está empoderando a Timoteo. ¿Qué es empoderarlo? Que lo que está haciendo es que está dando testimonio de quién es él. No solamente era un hermano, dice
Pablo es un servidor de Dios. Un servidor de Dios. Era alguien que trabajaba a la par de él. Y aparte de ser hermano y servidor, Timoteo era, según lo que dice ahí, colaborador nuestro en el Evangelio. Noten ustedes que Timoteo servía a Dios y colaboraba en el Evangelio con Pablo. Eso, hermanas, va en contra de la gente que solamente quiere adorar a Dios, pero no hacer nada en la iglesia. Por ejemplo, hay gente que dice, a mí solamente déjenme ir a los cultos, yo no me quiero meter en cosas. Pero realmente usted no puede solamente decir que adora a Dios y no quiere hacer nada en la célula, no quiere hacer nada en la iglesia. Las personas deben de ser como Timoteo, que sirven a Dios, pero también dice, son colaboradores en el Evangelio. Significa que Timoteo no era un hombre dormido, era una persona que colaboraba. Noten ustedes que con Pablo y Silas, según el capítulo 1, versículo 1, ellos fueron a Tesalónica. Pero todo eso no es el objetivo de la visita de Timoteo. El objetivo de la visita de Timoteo, que es lo que le da nombre al tema de esta tarde, es lo que sigue. ¿Qué dice después del Evangelio de Cristo? Ahí viene. ¿Para qué enviaron a Pablo a visitar a los tesalonicenses? ¿Para qué los mandó? ¿Para qué lo mandó Pablo? Ahí aparece. Hay dos razones por las cuales enviaron a Timoteo. Dice, para confirmaros, esa es la 1, y exhortaros respecto a vuestra fe. Fíjese que la NBI, la palabra confirmaros, lo traduce como afianzar. ¿Qué es afianzar algo? Dice usted, afiancien bien este poste. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué es afianzar algo? Afirmarlo. Que no se mueva. Pero ¿cómo afianza usted algo? Ahí viene el punto. Usted tiene que hacer algo para afianzar lo que quiere afirmar. Por ejemplo, si es un poste, hermanos, lo primero que usted tiene que hacer es un hoyo, no por encima, sino que lo tiene que hacer hondo. Después meterlo, después echarle piedras. Hay gente que le mete cemento, le pone, usted hace de todo. Ese era el objetivo de Timoteo. ¿A qué lo mandó Pablo? No lo mandó a tomar café o vino. Lo mandó a afianzar. Lo mandó, hermanos, como traduce la Reina Valera, a confirmar. Y ustedes notarán de que, bueno, haciendo un paréntesis, yo estaba pensando en los niveles 1 y 2 de la senda de entrenamiento. Porque el objetivo dice ahí, en nuestro material, que es confirmar a los hermanos. Que cuando una persona es nueva y se le comienza a dar la enseñanza para que aprenda más, lo que se busca es retener a la mayor cantidad de convertidos y afianzarlos en la fe, confirmarlos. Entonces, a eso iba Timoteo. Y lo interesante, ¿sabe qué es? Que a quien se confirma en la fe es a alguien nuevo. Es bien bonito. Porque, por ejemplo, imagínense que yo confirme en la fe a un hermano consejero de la iglesia. No tiene mucho sentido. Porque ellos, hermanos, ya están bien firmes en la fe. Y no significa que por eso no se le puede alentar, pero esa es otra cosa. Pero aquí se trata de afianzar. Y aquí hay un elemento. ¿Cuánto tiempo tenían ellos de haber aceptado a Cristo? Si ya usted escuchó que solo ellos duraron 3 semanas.
O sea, sin exagerar, lo más que tenían los tesalonicenses de tiempo de vida cristiana eran, sin exagerar, 2 meses y medio. 2 meses y medio. Y por eso es de que Pablo está preocupado por ellos. Uno pudiera preguntarse, ¿y por qué Pablo se preocupa tanto? ¿Y por qué Pablo se preocupa? ¿Será que por todo se preocupaba así? No. Se preocupaba así porque ellos eran nuevos. Se preocupaba así porque ellos estaban o quedaron en medio de un montón de tribulaciones. Entonces aquí viene un ejemplo bien importante. Y es la importancia que tiene que la iglesia se preocupe por las personas que son nuevas. La importancia que tiene que nosotros cuidemos a los que son nuevos. Cuidemos a las personas que son recientes y que las confirmemos en la fe. La otra palabra que a bastantes personas les gusta, pero la malinterpretan, es esta. La Reina Valera lo traduce como exhortaros. Pero nosotros, cuando oímos la palabra exhortaros, hay algunos que les gusta porque dice, ese es mi don, exhortar a los demás. Ese es mi don. A mí me gusta hablarle fuertecito a la gente. Bueno, lo primero es que cuando a usted le hablan fuerte, no aguanta. Y lo segundo es que a lo que la Reina Valera traduce como exhortar, la NBI la traduce como animar. Ahí cambia. No es que Pablo mandó a Timoteo a regañar a los hermanos, ni a decirles, ajá, rebeldes, todavía están firmes. Ajá, no han tirado la toalla todavía. Hermano, con que uno que está mayor, si alguien llega a decirle así, se siente un poco, bueno, a ver qué le pasará al hermano. No, Pablo envió a Timoteo en palabras, según la NBI, a afianzar y animar. Entonces, a eso Dios nos ha enviado a los nuevos. Qué bonita palabra para esta tarde, ¿verdad? Porque hay muchos hermanos nuevos en la iglesia. Y a los hermanos nuevos en la iglesia no se les puede poner cargas que ni nosotros llevamos. Usted no le puede decir, hermano, hoy que ya está en la iglesia, hoy usted tiene que hacer esto y esto, cosas que ni usted hace. A los hermanos en la fe nuevos se les afianza y se les anima. Me gusta la palabra afianzar. ¿Cómo se le afianza a un nuevo convertido? ¿Cómo llega uno a la casa de un nuevo convertido? Uno llega y le dice, hermano, nos alegramos de que usted haya tomado la decisión de recibir a Jesús. De acá para adelante va a tener dificultades, pero aquí estamos nosotros si en algo le podemos ayudar. También queremos decirles, o decirle en este caso, que lo que usted hizo fue algo que al enemigo, y así va, uno comienza a afianzar. Y queremos decirle que le amamos, mire, y en la iglesia somos sus amigos. Eso es afianzar. Uno no llega a otra cosa, porque hay unos hermanos que tienen muy elevado su orgullo religioso. Y lo que andan haciendo es como poniéndole cargas a otro, o andan diciéndole un montón de requisitos que tiene que hacer. Y el evangelio, hermanos, no son requisitos. El evangelio es gracia. Es cierto que hay muchas cosas que cambiar, que seguimos cambiando nosotros, pero las cambiamos porque ya el Espíritu está en nosotros y nos indica. Por ejemplo, hermanos, es bien difícil que todos los que están acá ya no mientan. Yo le podía hacer una pregunta, ¿y usted no miente? Ay, hermano. Y el detalle es que para el Señor no hay mentiras ni pequeñas ni grandes, ni justificadas ni estas. Y ahí pudiera comenzar con muchas cosas. Entonces, lo que quiero mencionarle es que si nosotros tenemos mucho que cambiar, no digamos los hermanos que vienen llegando a la iglesia. Entonces, por eso a ellos se les afianza y a ellos se les anima.
La palabra exhortaros no es regañar, es animar. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta y no investigamos bien la palabra del Señor. Ahora, la frase que sigue: confirmar y exhortar respecto a ¿qué? A vuestra fe. Hermanos, y quiero mencionarles que hoy y el otro martes, si el Señor nos da la oportunidad, vamos a seguir hablando de la confirmación de la fe. Porque solo en los 5 versículos que hemos leído aparece 2 veces eso. La primera es aquí, en el versículo 2. La última parte que dice, respecto a vuestra ¿qué? Fe. ¿A dónde aparece el otro? Leamos el versículo 5. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo más, envié para confirmarme de vuestra fe. Número 2. La número 3 aparece en el verso 6. ¿Cómo dice? Pero cuando Timoteo volvió de vosotros, esto lo vamos a ver el otro martes, a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe. Pasemos más adelante. En el versículo 7 aparece el número 4. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra... ¿Qué es lo que va viendo ahí usted? Lo voy a dejar ahí para que el otro martes venga. Lo que quiero mencionarle es que el objetivo de Pablo era saber acerca de su... Pero ¿qué tipo de fe? Aquí este elemento. Porque anoche estuvimos hablando de una fe que no es igual a esta. El detalle de la Biblia es que produce fe de la misma manera, pero en el griego hay diferentes palabras para hablar de fe. La palabra fe de la cual Pablo está hablando en el contexto del capítulo 3 es fe de un nuevo convertido. ¿Y sabe cuál es el problema aquí? Lo vamos a ver más adelante. Que a las plantas nuevas, por ser tiernas, las busca más el animal. Porque a las plantas viejas ni caso a veces les hace ya el animal, porque la hoja ya está hasta... Pero una planta tiernita hay que tener más cuidado. Y cuando Pablo dice, de vuestra fe, estoy preocupado por su fe. ¿Por qué estaba preocupado Pablo? Porque ellos estaban recién nacidos. Solo tenían 1 mes, 2 meses y medio. Y aparte de eso, que estaban en medio de gran tribulación, por eso es que Pablo no aguantaba por saber de ellos. Y el otro martes vamos a ver que es una felicidad para él las noticias que le trae Timoteo. ¿Por qué? Porque en lugar de desmayar, los tesalonicenses, Timoteo los encuentra. Timoteo los fue a afianzar y mejor ellos afianzaron a Timoteo. Y por eso Pablo dice, estoy impresionado. Porque cuando oímos de ustedes, yo me emocioné. Y yo también me emociono hoy en este día. Porque cuando uno llega a la casa de la gente que supuestamente va a firmar en la fe, uno se da cuenta que él ya tiene otros 2 invitados. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Uno, hermano, va a afianzarlo y a veces ellos lo mandan a uno más afianzado. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Entonces, a eso envía Pablo a Timoteo. Entonces, pero eso lo vamos a ver el otro martes. Vamos a seguir viendo el versículo 3. Primero los envía a confirmarlos en la fe. ¿Cuál es el fin? Mire, en el versículo 2 está la razón por la cual Timoteo va. Y en el versículo 3 va el fin. Note las palabras para en el versículo 2. Para es la razón por la cual Timoteo va. Y en el versículo 3 está el fin. Entonces, aquí el punto es, los tesalonicenses podían decir, ¿y para qué viene Timoteo? Vengo para afianzarlos en la fe. Bueno, ¿y cuál es el fin de todo esto? Podían decir. El fin está en el verso 3.
Leámoslo. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Lo que la Reina Valera traduce como inquiete, la NBI la traduce perturbe. Y luego abajo dice, para que sepáis que para esto estamos puestos. La NBI traduce, para eso estamos destinados. Hermanos, yo siempre hago una diferencia, ¿verdad? Porque todas estas palabras, solo en el verso 3, nosotros leemos que dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Por ejemplo, la palabra vosotros, esa palabra nosotros ya no la usamos. Por ejemplo, yo no les digo, hermanos, Dios les bendiga a vosotros, ¿verdad que no? Y esa es una de las razones por las cuales la Reina Valera es una Biblia bastante vieja. Usted puede decir, hermano, le llama vieja a la palabra. No, la palabra no es vieja. Lo que es vieja es la traducción. No sé si entendemos eso. Una cosa es la palabra, que nunca pasa de moda, y otra cosa es la traducción. Porque ya la NBI no dice, por ejemplo, porque vosotros, sino que dice ustedes. ¿Qué usamos más nosotros? ¿Ustedes o vosotros? Ustedes. Por ejemplo, usted dice, nosotros decimos, ustedes son hermanos amorosos. Ustedes. No decimos, vosotros sois. No. Y vamos a encontrar muchas palabras. Sois, vosotros, separados de vosotros, procuramos ver vuestro rostro. Por ejemplo, imagínate que yo le diga, hermana, voy a ir a visitarle porque procuro ver su rostro. Se oye bien. ¿Da? Entonces, eso es lo de las traducciones. Por eso, hermanos, yo me preocupo por siempre ver otra traducción para ir aclarando más por el tema de un estudio. Ahora, sigamos con el verso 3. Hay una enseñanza que nos deja. Y la enseñanza que nos deja es que la fe siempre, y repito, siempre estará acompañada de tribulaciones. Esta es la segunda verdad, aparte de afianzar la fe o confirmar la fe. Repito, la fe siempre estará acompañada de tribulaciones. ¿Pero qué tipo de fe? La fe verdadera. Y por eso volvamos a leer en ese contexto. Dice Pablo, los mando con Timoteo para que los confirme en la fe y les recuerde que nadie se debe de inquietar o perturbar por estas cosas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que para esto hemos sido puestos. Este versículo es de los que nadie quiere predicar. Porque lo que Pablo está diciendo es dos cosas. Primero, que nadie se debe de inquietar por las tribulaciones. Y número dos, que para eso hemos sido puestos. O sea, cuando uno escucha esta palabra, a nadie le da ganas de ser cristiano con esto. ¿Sí? Imagínese que yo llegue a la casa de un amigo y le diga, amigo, usted tiene problemas, pues déjeme decirle que al llegar a Cristo, las tendrá o le irá peor. Además de eso, al llegar a Cristo, usted ha sido destinado para pasar problemas más que los que tiene. ¿Cómo ve ese evangelismo? Ahora, el punto es, le pregunto yo, ¿tenía problemas usted y dificultades cuando no había venido a Jesús? Sí. ¿Lo sigue teniendo hoy que usted es hijo de Dios? Sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que estando en Cristo,
tenemos sentido de vida. Ahora, hermanos, las pruebas y dificultades, lo que producen en nosotros es madurez. Lo que producen en nosotros es paciencia. Lo que producen en nosotros es felicidad. Por eso la Biblia dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y bienaventurado, ¿sabe qué es? 3 veces feliz. Qué raro es que le digan a algo, dichoso vos que aguantás pruebas. O sea, eso es raro para el mundo, pero en Cristo hay otro sentido. Ahora, voy a esto, hermano, para pasar al versículo 4. Primero, los hijos de Dios siempre vamos a tener tribulaciones. Yo le voy a mencionar algo. ¿Quiere usted no tener tribulaciones? Viva a medias en Cristo. Entonces usted pregúntese. Yo oigo que unos pasan pruebas y dificultades y yo no me pasa nada. Lo que usted debe preguntarse es qué tipo de evangelio está viviendo. Porque la gente que vive un evangelio auténtico va a tener problemas con las tinieblas. ¿Por qué? Porque no hay consecuencia entre la luz y las tinieblas. Si usted no tiene problemas con las tinieblas, es porque quizás usted todavía. Ahí lo voy a dejar. Pero la gente que vive en la luz, si no, pregúntele a alguien que se quiere dormir y está bien tranquilo, y de repente alguien llega y enciende la luz. Ese es un ejemplo. ¿Y por qué encienden la luz? Que yo quiero dormir. Es un problema. Entonces, a la gente le gusta, hermanos, que esté en tiniebla, que no haya luz, que no le señalen su pecado. Y no estoy hablando de llegar y decirle al vecino un par de cosas. No, usted andando en la luz es un estorbo para las tinieblas. Entonces yo quiero mencionarle algo, hermanos. Nosotros siempre vamos a tener dificultades con las personas. Usted dice, hermano, pero yo no quiero tener problemas con la gente. No estoy hablando de eso. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Le estoy diciendo que vamos a ser incómodos. ¿Para quién? Para los demás. Cuando en el ambiente que nosotros andamos, todos mienten, todos dicen malas palabras, y usted llega y usted no miente, y todos engañan al jefe, pero usted levanta la mano y le dice, perdón, señor don jefe, todo lo que ellos han dicho no es así. Lo cierto es esto y esto y esto y esto. ¡Ah! Lo van a llegar y lo van a felicitar. Por fin. A eso me refiero. Cuando todos mienten y engañan y usted dice, disculpe, no es como ellos dicen. De hecho, ellos se han robado $10. Lo van a querer y le van a decir, por fin vino alguien que nos dice la verdad. Ahí está el punto. Cuando el cristiano no tiene una fe auténtica, se deja vender. Y dice, aquí veo que todos son malos. Me va a tocar a mí ser malo porque yo no quiero problemas con nadie. ¿Me entiende la idea, hermanos? Cuando la gente dice, y a mí me van a echar la culpa, mejor yo les voy a seguir la corriente, les voy a seguir la corriente. Ahí está. Pero cuando una persona está firme, está afianzado, nadie lo mueve. Y si lo echan del trabajo, tampoco tiene problema. Dice la persona, prefiero ser honrado y honrar a mi Dios que estarle mintiendo a esta gente. Ahí está el punto. Ahí va a tener problemas usted. Entonces pregúntese por qué quizás usted no tiene problemas. Porque usted es chero. Porque donde todos mienten, usted miente también. Donde todos roban, usted roba. Eso es lo que dijo Cristo. Eso es lo que dijo el Señor. Qué compasión tiene la luz con las tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. Entonces, les repito, hermano, la fe siempre ha estado unida con las tribulaciones. Y quizás esta palabra no sea muy inspiradora para usted, pero es la palabra. Yo la he investigado detrás y por delante y no hay otra manera de decirlo. Ahora, aquí viene el punto, hermanos. Y es de que
cuando nuestra fe es auténtica, en medio de las tribulaciones y dificultades, nos gozamos. ¿Escuchó eso? Nos gozamos. Cuando la gente le dice cosas a usted, le dice señor aquí, señor allá, ve ahí va la que se cree santa, ve ahí va la que se cree la ña fulana, ve ahí va aquella, esta quizás le va a quitar el puesto al pastor. De todo podemos oír, pero eso en lugar de incomodarnos, nos produce gozo. Porque usted sabe que no viene a eso, viene a alabar a su Dios, viene a alabar al Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Aleluya. Y luego la segunda parte dice, ustedes saben que para eso hemos sido puestos. ¿Y quién se pone como ejemplo? Pablo. Y el fundador del cristianismo, ¿quién fue? Cristo. Y fue feliz Cristo. ¿Qué fue lo que pasó Cristo? ¿Le agradaba a toda la gente Cristo? Esa es otra cosa, hermanos. Por ejemplo, hay personas que se acercan a mí y yo entiendo el sentido de ellos, ¿verdad? Y me dicen, pastor, aquí en Alegría toda la gente lo quiere y lo aprecia a usted. A mí eso me aflige. ¿Por qué? Porque si toda la gente me quiere y me aprecia a mí, es porque todavía quizás no han conocido la verdad. ¿Cuál es el punto, hermanos? Que la victoria no está en que todo el mundo lo aprecie y lo quiera a usted. No. Si a usted todo el mundo lo quiere y le dice, usted es chero mío, pase aquí cuando quiera, porque usted sí, quizás ni de Cristo le habla a la gente. Y no estoy diciendo que hay que irnos a pelear con la gente. Aquí está el punto. El punto está en que Cristo no era querido por todos. Y aquí la palabra ser querido, me estoy refiriendo no a hacer violencia o ser relajo con los demás, porque no estamos para eso. Me refiero que el mismo Cristo dijo, yo he venido a poner en pleito a la madre con el padre. Cuando Cristo dijo eso es que no todas las veces la gente nos va a querer por ser hijos de Dios. No todas las veces. Hay gente, hermanos, que no disimula, le hace la cara a uno que le tiene que hacer. Y está bien, hermanos. Si la gente lo que anda es odio en su corazón, no puede sacar otra cosa. Pero nosotros hemos sido puestos para agradar a Dios, no a la gente. Amén, hermanos. Para agradar a Dios, no a la gente. Obviamente, a muchos les vamos a agradar porque a mucha gente le gusta la gente honesta. ¿Verdad que sí? A muchas personas les gustan las personas honestas que no se engañan a ellas mismas. Pero a otros que viven en su pecado no les va a agradar nuestra presencia. Porque no vamos a participar de las cosas que ellos tienen. Y en ese sentido lo vamos a sentir bastante. Por eso en una ocasión, hermanos, yo colocaba en un escrito por ahí que, por ejemplo, yo tengo una personalidad, ¿verdad? Yo animo a las personas, soy amigo de la gente, me gusta animar, consolar, y la gente dice, me gusta como es el pastor. Él todo el tiempo lo anima a uno, pero un día le voy a decir la verdad a usted. Me va a seguir queriendo, me va a seguir apreciando. Cuando yo le diga, hermana, usted está en lo incorrecto, ahí le va a cambiar la cara y va a decir, hasta hoy deja de ser mi amigo el pastor, hasta hoy lo conozco como es. Ah, ¿verdad? Significa entonces que usted es amigo de los que le dicen que está bien todo lo que usted hace. ¿Estamos entendiendo eso? Porque Jesús le caía mal a mucha gente porque le decía en la cara. Le decía en la cara. Pero debería ser lo contrario. Usted debería de amar a quien le hace entender que está en el error. Porque nosotros a veces andamos en una burbuja que si nos dicen cosas que no son las que queremos oír, que yo me voy de aquí, que aquí no lo quieren a uno, que ahí en la célula lo ven a uno aquí. No, disculpe, usted es que anda mal. Piensen que es usted, que es su vida. Hay una hermana una vez me dijo, mire, ahí todos me ven mal, todos.
hasta usted he visto que me ve mal, me dijo. Y yo, hermano, ni la había visto a ella. O sea, hay gente que anda a eso. Y una vez recuerdo yo, andábamos con un hermano de la iglesia y pasamos ahí por el parque, ¿verdad? A veces yo, hermanos, evito un poco pasar donde hay bastantes personas porque si voy preciso me tengo que tardar quizás unos 45 minutos. Pero esa vez andaba a tiempo y pasé con un hermano. Y una persona que yo no sé ni quién es, hermano, me dijo a mí, mire, me dijo, pastor, yo estoy enojado con usted, me dijo. Y yo ni sé quién es la señora. Y comenzó a decirme por qué. Hasta ese momento me di cuenta yo por qué alguien que yo ni conozco andaba enojada conmigo. O sea, existen esas cosas, hermano. De hecho, hay mucha gente que está enojada conmigo aquí en Alegría, yo no sé ni quién es. Pero ¿por qué la gente se enoja? Porque la gente quisiera que le agradáramos en todo lo que somos. Pero voy a mencionarle algo. Nosotros no hemos sido puestos para agradar a los hombres. Hemos sido llamados para agradar a quien nos llamó. Si las acciones que hacemos con el que nos llamó a uno le agrada o no, eso no es problema nuestro. Y explico, no es que querramos tener problemas con las personas, pero la fe auténtica. ¿Por qué tenían problemas los tesalonicenses con sus compatriotas? Eso lo explica mejor. Porque ellos habían dejado los ídolos y se volvieron ¿a quién? A Dios. ¿Por qué los persiguieron? ¿Por qué persiguieron a los de Tesalónica? ¿Porque robaban? Al contrario, los persiguieron porque ya no robaban. Eso es lo que el mundo ve. Si no, nótelo usted en aquella gente ciega que si su hijo anda perdido en la calle borracho, no dice nada. Pero al venir a la iglesia y andar con una Biblia, hasta le dicen, prefería verte bolo que ahora verte con esa camisa manga larga, todo idiota te ves. ¿Por qué dice el mundo eso? Porque ellos viven en oscuridad. ¿Estamos acá, hermanos? Porque ellos viven en oscuridad y a lo que es correcto lo llaman incorrecto. Porque usted sabe que si usted mira al revés, aunque le pongan al derecho, las cosas no las ve bien. Dice usted, es 6 y un 9 le están poniendo. Así es el mundo. Ahora puede ser que usted se vista más honestamente y en su propia casa le pueden decir, me gustaba más cuando andabas enseñando tu cuerpo, qué rara te has hecho hoy vos. A lo correcto, ellos le llaman incorrecto. No se admire, ¿verdad? No se admire. Ellos pueden decir, mire pastor, a mí me gustan más los pastores de la nueva ola. Está bien, váyase con los de la nueva ola. O sea, pero la Biblia es la palabra del Señor. No son nuestras ideologías. Y no estoy imponiéndole a nada. Es la palabra. Pero déjeme decirle que esta palabra es hermosa. Es linda. ¿Cuántos alaban a Dios por su palabra? Ahí tome usted, hermanos, lo que usted considere. Pero realmente, si hay algo que nos afianza, es la palabra. ¿Cuántos se sienten afianzados? 4, versículo 4, ¿cómo dice? Porque también estando con ustedes, os predecíamos que íbamos a pasar el ¿qué? Como les ha acontecido y sabéis. O sea, cuando Pablo estaba con las tesalonicenses, ¿qué les dijo? Van a pasar tribulaciones. Entonces yo quiero decirles, no lo que Pablo les dijo a los tesalonicenses, hermano. Yo quiero decirle lo que Jesús nos dijo. ¿Cuántos están listos? En el mundo tendréis. Si usted está pasando aflicciones y tribulaciones, lo felicito. O sea que me quiere ver así. No. Lo felicito porque Dios lo está afilando. Dios lo está procesando. Dios lo está haciendo fuerte. Este servidor que ustedes tienen aquí frente a ustedes es un hombre afligido y angustiado. Lo que pasa es que el Señor me ha dado cara de felicidad. Me ha dado fuerzas para seguir adelante. Pero si usted como líder, como supervisor, tiene aflicciones, le quiero prestar una semana este puesto que Dios me ha dado. Que las críticas más fuertes me caen a mí.
y toda la semana tengo que estar ahí como si nada. Fuerte, valiente. Escuche esto. Ya Cristo lo dijo. ¿Qué dijo? En el mundo tendréis. Eso me gusta, pero me gusta más lo segundo. Pero confiad. ¿Qué es confiar? Es lo que Pablo les está diciendo a Timoteo. Anda a decirle a los tesalonicenses que no dejen de confiar, que no dejen de creer, pero confiad. Yo he vencido. Démosle un aplauso al Señor. Yo he vencido al mundo. O sea que es cierto que hay aflicciones, pero el Señor nos ha dado poder y autoridad porque Él ya venció. O sea que el diablo, hermanos, lo que quiere es que yo caiga porque Él está vencido. Pero no, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cuántos pueden decir Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Tranquilos, dice Pablo. Ustedes están sufriendo. A Cristo lo mataron. Tranquilo, dice Pablo. Ustedes están sufriendo. Los profetas sufrieron. ¿Y será que esta vida de sufrimiento es porque el Señor no me ama? No. Al contrario puede ser. La Biblia dice que Dios a quien ama. Va, dejémoslo ahí porque... Número 5. Con este vamos a terminar. Por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más. Otra vez se repite lo del versículo 1, ya notaron. Leamos 3:1, dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más. Ahora leamos el 5, por lo cual también no pudiendo soportarlo más. Solo noten ustedes ahí el deseo del apóstol. Envié para informarme de qué, de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado, ¿quién? El tentador. Saben, hermanos, que la NBI, la primer palabra, tentado, la traduce como inducido. Ahí está el punto. Que Satanás te induce. ¿Qué es inducir a alguien, hermanos? Ustedes tienen la idea, ¿verdad? ¿Qué es inducir a alguien, a algo? Es que te empuja. Echate el hombre. Poquito. Así comencé yo. Y hoy no tiene nada, hasta las tejas ha vendido de la casa. Lo está induciendo a la misma perdición. ¿Por qué no le dice después lo que le va a pasar? El diablo es experto en De hecho, el diablo tenía una maestría en inducir a la gente al pecado. Eso es lo que le preocupa a quién. A Pablo. Hermano, y todo líder que ama a las personas le debe de preocupar eso. No preocupar de que Dios está o no está con la gente, sino que el tentador induzca a las personas. Hermanos, cuidémonos. Muchas veces se los he mencionado a los líderes, muchas veces se los he mencionado a toda la iglesia. Uno puede perder todo lo que ha construido en un pequeño tiempo. ¿Cuántos creen eso? Todo lo que usted ha construido. Después el diablo se burla de la gente. Bueno, ¿y vos que no eras el que pasaba aquí todo orgulloso con esa Biblia? ¿Qué venís a hacer aquí? Eso es lo que paga el enemigo. Ahora, aquí hay un elemento, cuidarnos. Ese es lo que está en el sentir de Pablo. Dice, les estoy enviando a Timoteo porque yo tengo miedo. Y el miedo es que el tentador os induzca. ¿Y sabe cuál es la tentación? Porque como hay bastantes tentaciones, ¿verdad? Vamos a investigar cuál es la tentación que tienen los tesalonicenses. Sigamos leyendo. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Hasta ahí nos vamos a quedar hoy. ¿Cuál es la tentación? La tribulación. Ahora, usted notará que bastantes cartas del Nuevo Testamento tienen bastante explicación sobre la hostilidad. La hostilidad es otra palabra para referirse a tribulaciones y pruebas. La mayoría de iglesias o comunidades cristianas fueron perseguidas. La mayoría, podríamos decir que en el 90%. En ese punto, la preocupación de Pablo es que si los tesalonicenses sucumben, o sea,
¿Qué sería en este caso? Acceden. El trabajo de Pablo queda en vano. El trabajo de Pablo queda en vano. Él lo dice acá. Es cierto, ¿verdad?, que en alguna medida, si Timoteo hubiera llevado otras noticias como lo sentimos, Pablo, los tesalonicenses se dejaron llevar, se acabó la iglesia. No crean ustedes que Pablo se hubiera tirado a pecar. Como hay algunos hermanos que, como la gente falla, como todos fallan, veo que nadie cumple. No, arrepiéntase, hermano. Afiance su fe. Todos pueden caer y usted puede quedar firme. Usted no está aquí por fulano y por mengano. Es que mire, él que era el líder. Imagínese que él que era el líder. Él que era el líder. No digamos yo. No, ahí lo que usted está haciendo es que ya días quería fallarle a Dios y hoy ya encontró una salida. Amén, hermanos. No, quien sea puede ser. Pero en este caso, hermanos, de lo que Pablo está hablando es del tiempo. Ahora, a lo que Pablo se refiere es que él no andaba perdiendo el tiempo. Y ahí, hermano, es donde como líderes también tenemos que aprender. Porque Pablo cuidaba lo que le costaba. Entonces los líderes y nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Si una familia nueva ha aceptado a Cristo en el contexto de su célula, a esa gente no hay que dejarla. Hay que afianzarle en la fe. Y ya hablamos de que afianzar no es exhortar ni ponerle carga, sino animar. Ya con los que ya tienen más tiempo, es esta palabra. Miren, hermanos, esta palabra que hemos recibido, más el versículo 3, ¿va? Ese es el versículo que menos queremos, sobre aflicciones. Pero gracias a Dios que aquí no hay un amigo, sino quizás ya hubiera salido corriendo y hubiera dicho, esta es la iglesia. Pero aún así, el Espíritu Santo le hace entender a la gente qué es la palabra. Entonces debemos de comprender dos cosas para terminar. Número uno, con esto terminamos, la importancia de estar cerca de la gente, pero también la importancia de dejarlos solos. ¿Escuchó ese equilibrio? Por ejemplo, Pablo no estuvo todo el tiempo con los tesalonicenses. Ellos tuvieron que echarle ganas solos. ¿Verdad? Entonces, es bueno dejar sola a la gente. Usted no puede estar todos los días, ya amaneció, ya comió, hermana, hoy hay culto. No, deje en paz a la gente, deje que camine sola. Pero tampoco no voltearla a ver. ¿Verdad? ¿Entendemos el equilibrio? El hecho de que a Pablo le preocupaba ir a verlos, no es, hermano, de que no tenía otras preocupaciones. De hecho, cuando escribió esta carta estaba en Corinto. ¿Usted cree que estaba en la mapa? Estaba trabajando. Más que ahí en Corinto estuvo más de 3 años y medio. Y fue la iglesia más terrible. A ver cuándo llegamos a la carta a los Corintios a estudiarla. Número 1. Repito, la importancia de estar cerca de las personas, pero a la vez dejarlos solos. Una persona crece más en su fe cuando ella sola enfrenta sus dificultades. ¿Sabe por qué? Porque un día ella va a ser líder. Y un líder tiene que aprender a echarle ganas solo. Porque tiene que echarle ganas con sus cargas y a la vez echarse las cargas ¿de quién? De los demás. Entonces, lo primero que podemos pedirle esta tarde a usted, no sea carga de los demás. Por lo menos cargue con la carga suya. Amén. Enseñanza número 2, que el acompañamiento pastoral, pero también el entendimiento de ellos de sufrir. Lo explico mejor. 2 cosas. El hecho de no decirle a la gente que no va a sufrir. No podemos andarle diciendo a la gente que al venir al evangelio se le acaba todo el dolor. Usted no puede decirle a la gente eso. Mire, vaya a la iglesia, ahí se le van a acabar todos los problemas. Y ahí viene la gente. Ahí dicen que se me van a acabar todos los problemas. Dice que se me van a acabar todos los problemas. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Yo quiero aceptar a Cristo. Y al llegar a la casa, ¿de dónde venís vos? Comienzan, dice el hermano. Él le puede decir a la gente eso. Pablo no hablaba de ese evangelio.
Pablo no le dijo a los tesalonicenses, si aceptan, no los van a perseguir. Si más lo persiguieron. Entonces, el segundo mensaje es que a la gente no se le puede decir que no va a sufrir. Van a haber dificultades, pero no se le puede dejar solo. Fue muy fundamental para los tesalonicenses el acompañamiento de ¿quién? De Pablo. Y obviamente llegó un día en que ellos quedaron solos. Pero ahí va a ver usted cuál fue la noticia que llevó Timoteo. Hermanos, qué lindo la palabra del Señor. El otro martes seguimos con la siguiente parte hasta el versículo 10. Nos ponemos de pie. Señor, sabemos que el hecho de ser cristianos no nos va a librar de las tribulaciones. Vamos a pasar tribulaciones, Señor. Quizás algunos de los que están aquí están pasando procesos, están pasando problemas en su matrimonio, problemas, Señor, de enfermedad. Y quizás esas son las tribulaciones de algunos. Pero tú no nos dijiste que todo iba a ser felicidad. Recordamos las palabras, Señor, que dicen, en el mundo tendréis aflicciones. Pero la palabra de esta tarde es confiar. Yo he vencido al mundo, yo he vencido todo. Pero un día vamos a ser verdaderamente libres de las tribulaciones. Levante su mano. Cuando estemos con el Señor, se van a acabar todas las tribulaciones. Y es por eso que esa es nuestra esperanza, ese es nuestro consuelo, que Él nos va a librar de todo. Él nos va a librar de todo un día. Pero también quiero decirle que no todo es tristeza en la tierra. Hay tiempos de alegría, de bonanza. En medio de las pruebas, los hijos de Dios se gozan. En medio de las tribulaciones, Dios les da la victoria. En medio de todo hay gozo. Porque el gozo no depende de las circunstancias, sino que es un fruto del Espíritu. Yo siento la presencia de Dios. Hermano, tome el fruto, tome fuerza en el Señor. No sabemos lo que va a pasar, pero no vamos a desmayar, no vamos a caer. Podemos perder una batalla, pero no la guerra. El Señor Jesucristo es el dueño de la victoria. Él nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando. Aleluya, Señor. Es mejor estar en tu brazo que estar en las garras del enemigo. Señor, fortalece en la fe a tus hijos, a los que están pasando dificultades. Nadie dijo que sería fácil. No podemos vivir un evangelio light, Señor. Un evangelio sin compromiso. Los que sí no tienen dificultades son los que viven sin compromiso, pero los que hemos decidido seguir tus caminos, los que hemos decidido serte fiel, van a haber momentos difíciles, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros. Van a haber tiempos de paz, van a haber tiempos hermosos donde Dios nos ayudará. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Y que el Señor les bendiga a todos.